Bueno, pues ¿cómo estamos? Aquí va la cosa hoy de polvorones sevillanos, unos dulces típicos tradicionales de las Navidades, sobre todo en nuestra geografía española y en especial en el sur, de Sevilla tienen que ser. Pero bueno, aunque sean de Sevilla, los comemos en toda España. Es uno de los dulces que no fallan nunca. Es decir, que todo el mundo los tiene por ahí, siempre, siempre, siempre hay alguien que le encantan, ¿no? En Nochevieja o en la Nochebuena especialmente. Y bueno, y con esto, junto con los mantecados que ya vimos y los roscos de vino de Málaga, pues conformamos un surtidito bastante bueno para empezar, sobre cómo hacernos nuestra caja de dulces navideños tradicional. Y luego vamos a empezar en otros directos con el tema de los turrones, que hay por lo menos un par de variantes que a mí me gustaría comentar. Pero ahora va la cosa de polvorones, ¿eh? Y como siempre, ahí abajo en los comentarios yo estoy pendiente y me dejáis las preguntitas por escrito para que yo las vaya viendo. Intentaré irlas viendo según vaya hablando, vaya comentando esta elaboración, que ya veréis que es súper curiosa, es rompedora, o sea, os va a explotar la cabeza cuando lo veáis, porque dirás, pero bueno, ¿cómo se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y luego haré pues lo típico, una fichita técnica y bueno, al final haré recopilatorio de todas las dudas que pueda haber, ¿eh? Pero que haya pocas, significa que ha quedado claro, pero si las hay, ningún problema, que sea ahora o que sea más adelante, ¿eh? Bueno, pues dicho esto, vámonos con el contenido. Bueno, esta elaboración es básicamente una especie de galleta. Tenemos aquí los ingredientes de turno. Estamos hablando de... y luego voy a hacer una comparativa, que no lo he dicho, voy a hacer una comparativa con los mantecados y los enroscos, porque hay una controversia, es una pregunta típica que todo el mundo me hace. ¿Qué diferencia hay entre los mantecados y los polvorones? Porque claro, son muy similares, son realmente dos cookies de mantequilla ambos, tienen cosas en común, pero también tienen diferencias, que bueno, pues para aclarar el conjunto de ideas, pues para eso voy a hacer luego una comparativa, aunque nadie me la pregunte, yo vengo con una comparativa. Bueno, pues entonces tenemos, para hacer estos polvorones, tendremos harina floja, que además vamos a hacerle un proceso especial aquí con una espátula que tengo, que son, lo vamos a tostar, bueno, más que a tostar, lo vamos a dorar un poquito. Vamos a ponerlo un poquito marfil, ¿no? Es decir, no vamos a llegar ni por asomo a dejarlo marrón, ni que de una tonalidad no muy diferente de la que ya tiene la harina. Es decir, que simplemente vamos a deshidratar un poco, vamos a de alguna forma, no me gusta decir tostar porque da lugar a confusión, pero sí que vamos a deshidratar bastante la harina. Y a la hora de deshidratar, lo que haremos será verdaderamente la proteína que tiene la harina, la vamos a desnaturalizar por efecto de calor. Bueno, pues vamos a dorarlo. De momento tenemos harina floja que vamos a hornear ella sola. Ahora veremos cómo lo hornearemos. Luego tengo también azúcar glass para hacer que quede compacto el amigo el polvorón. Esta elaboración que quede compacto. Si le pusiera azúcar grano sería mucho más fácil de desmenuzar, como vimos con el caso de los mantecados. Luego tenemos aquí nuestra manteca, que hace las veces de elemento graso de esta galleta. Manteca de cerdo, manteca de la pella, es decir, que la he cocinado yo mismo, directamente de los trozos de grasa, de la pella del cerdo. Vamos fundiéndolo poquito a poquito y ahí tenemos nuestra manteca de cerdo, que es insípida, no
Lo mejor es que el cerdo no sea ibérico, porque esa grasa se sabe bastante fuerte, tiene mucha potencia de sabor. Buscamos una grasa insípida, simplemente para dar cremosidad y untuosidad luego, ¿eh? Luego aquí tengo aguardiente, aguardiente que es anís, puede ser anís seco, anís dulce, orujo o un licor de hierbas para que veamos que tenemos bastantes opciones. Un licor de alta graduación, eso es lo importante, ¿eh? Que le va a dar un toquecito de sabor. Y luego aparte tengo canela, ¿eh? La cantidad de manteca de cerdo, por cierto, son 190 gramos y de azúcar glass son 75 gramos. De canela, bueno, y aguardiente 50 gramos, que no lo he dicho. De canela se puede poner una cantidad variable entre 5 y 10 gramos. Yo creo que puse tirando para 10. No, creo que puse 8 o 9. Pero bueno, que 9 ya, 10 ya sería un poco exagerado. También es verdad que depende de la canela que utilicemos. Si es una canela buena, potente, aromática, pues mucho puede llegar a amargar. Una cantidad demasiado grande puede llegar a amargar. Bueno, pues estos serían los ingredientes y ahora vamos a ver pues los distintos pasos. Aquí tenemos, lo primero es contar lo que voy a hacer con la harina. La harina la voy a poner en horneada a 120 grados, es decir, la voy a poner en el horno, pero voy a hacerle un masaje, digamos, para que nos entendamos. Voy a extenderla, fíjate, ahí la extiendo y voy a darle con la espátula, una espátula grande, le voy a dar movimientos como si la untara, como si fuera un chocolate, una crema que la estoy untando, para conseguir la mayor superficie posible y que el dorado sea lo más uniforme posible, así como tú estás viendo. Pero claro, luego hay que recoger la que está debajo, como estás viendo que hago con la espátula, para recircularla, para rotarla con la que está arriba. Es así de sencillo. Pero hay que moverla mucho para que no se tueste lo de abajo y lo de arriba así. Y yo lo voy a tostar en una de estas grandiosas bandejas que siempre tanto recomiendo, con las que se controla la mar de bien el horneado de prácticamente todo, que es una bandeja de aluminio perforado donde le he puesto un papel de horno para que no se caiga, lógicamente, es aluminio perforado, tiene agujeritos, para que no se caiga en este caso la harina, para que no vaya cayendo. Ahí le doy otro tipo de movimientos, le doy un taca, 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 taca. Eso es lo que voy a hacer yo en el horno. Estoy contando lo que haría en el horno. Como en mi horno doméstico, hay que agacharse la cámara, es un lío, Entonces es mucho mejor que yo cuente exactamente qué movimientos voy a hacer, que son justamente estos, para que se vean el tratamiento que le voy a dar a la harina, Esto es lo mejor para darle un tostado. Hay mucha gente que lo que hace el tostado lo hace en sartén. Yo no soy muy partidario, porque la sartén, primero, que no está diseñada para que haya materia seca totalmente, sino que están diseñadas para presuponer una cierta cantidad de materia grasa, con lo cual resbalan, el antiadherente funciona y la materia seca tiende a pegarse un poquito en este tipo de sartenes. Eso es lo primero. Lo segundo, no tiene una superficie suficientemente grande como para que a mí me resulte sencillo ir dorando. La parte que se doraría sería la de abajo del todo, de la que está en contacto con la plancha de la sartén, y yo eso no lo voy a tener complicado, en una sartén recircularlo correctamente. Además, fíjate la cantidad que voy a poner, fíjate que son unos 375 que ocupan prácticamente toda una bandeja de 30 por 40, de 30 centímetros por 40, es decir, ocupa verdaderamente muchísimo sitio, A ver qué tengo aquí. Voy a quitar los sonidos, que no me gusta a mí que haya sonido, no sé por qué lo tengo ahí. Bueno, pues el caso es que tenemos, fíjate la superficie, los 375 gramos, la cantidad de superficie que ocupa, Bueno, aquí tenemos, eso es lo primero. Ahora vamos a hacer la pauta de la mezcla. La pauta de la mezcla es, primero vamos a hacer una crema de manteca, con el azúcar glass
y también con este amigo, la manteca de cerdo, que fíjate que está fría, porque no está líquida, y está cremosa, ¿eh? Esto es importantísimo, que esté fría y cremosa. Bueno, lo mejor de verdad es que nosotros hagamos nuestra propia manteca de cerdo, ¿eh? Vamos a carnicería, además nos va a salir muy barato, ¿eh? Y además con los trocitos de carne que sobren, los freímos y tenemos chicharrones, que están riquísimos, ahí saladitos, es como una especie de patatas fritas, riquísimo. Además es muy proteínico, tiene un poquito de grasa, pero muy poco porque casi todo lo hemos echado aquí para hacer los polvorones, los mantecados, etcétera. Bueno, aquí tenemos ya el azúcar junto con la manteca que está cremosa, y ahí pues lo bato con la pala a una velocidad bastante bajita, ¿eh? Para poder trabajarlo bien, ¿eh? Entonces vamos fíjate, una lengua para nosotros manejar por dónde se está mezclando todo, ¿eh? Es decir, la lengua es imprescindible para hacer todo tipo de mezclas. Para llevar, por ejemplo, los sobrantes que haya por aquí, que se hayan quedado por aquí arriba, y ponerlos abajo. Para cualquier operación que suponga un ajuste de la crema que estamos haciendo, ¿eh? O de la masa que estamos haciendo. Verás que no paro de utilizarlo en todos los vídeos, ¿eh? Bueno, ahí va ya tomando un pequeño cuerpo, ¿eh? Se va integrando con el azúcar, ¿eh? Ahí no paro de utilizar la lengua para ir desatascando, digamos, obligando a que la crema se vaya haciendo correctamente. Es decir, si yo por aquí arriba viera, pues como estoy quitando un trozo de manteca con azúcar que no se está mezclando, no se está batiendo, pues yo voy y lo echo para abajo para que se bata, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer, ¿eh? A hacerlo nosotros con control. Bueno, ya como ves hace una especie de estela, ¿eh? Ya está un poquito más fuerte también la batidora. Está a menos de la mitad de potencia, o sea que está a una velocidad verdaderamente baja. Bueno, a partir de aquí ya vamos a ir añadiendo la canela y el aguardiente, que serían las dos cosas que faltan, ¿eh? La canela y el aguardiente. La harina la vamos a añadir al final. Primero, mejor la canela, porque es un ingrediente seco, se va a integrar la mar de bien con esta grasa con azúcar, con la crema de manteca. Y después, cuando esto está un poquito sequito, va fácilmente a absorber la humedad del aguardiente. En este caso, creo que puse anís dulce, ¿eh? Bueno, pues ahí le echamos, ahí quiero que se vea, ¿eh? Cómo va integrándose. Aquí, por ejemplo, con la lengua podríamos, en esta parte de aquí arriba, podríamos ayudarle, pero bueno, como hay que batir bastante, vamos así. Ahí tenemos el vasito aguardiente, yo le echo el tirón, aquí lo echo poquito a poquito para que se vaya mezclando. Da igual, si se va a mezclar de todas formas, eso no es problema. Vale, ahí vamos moviendo el vaso a la batidora para que quede bien. Ahora, por cierto, ahí está ya la harina, ¿eh? La harina tiene que estar ya tostada, ¿eh? Esto más que nada para evitar, si estamos en un día de frío, que la manteca con el azúcar se me quede dura. Lo que pasa es que como tiene el aguardiente, que es un disolvente, es decir, es alcohol, pues va a ser más difícil. Bueno, ahí tengo, que le estoy echando paletadas de la harina dorada. Y quiero aquí resaltar una cosa de esta harina dorada. A ver aquí, donde tengo la harina dorada, que se vea. Aquí. A ver, ahí. Esta harina dorada, un poquito atrás. Un pelín para atrás. A ver. Ahí. Vale, esta harina dorada, si la contrastamos con el color de la harina, está muy levemente dorado, ¿eh? Lo digo porque es indistinguible en este vídeo, a menos que tú te lo pongas muy cerca
de la vista esta harina que está un pelín dorado, que como nos pasemos de dorado, la harina sabe horrible, horrible, ¿eh? Sabe asqueroso. Bueno, pues tomamos un poquito esta harina ligeramente dorada y un poquito de harina sin dorar. Y tú vas a ver la diferencia, ¿eh? Se ve claramente. Pero es muy sutil, ¿eh? No es muy potente, no es muy fuerte, no es un contraste alto. Entonces, es la manera en la que podemos estar seguros de que de verdad pues no hemos tenido problemas. Y por cierto, tenemos la harina que ha pasado por el horno, 120 grados, unos 10-15 minutitos, no mucho más, hasta el punto dorado. O sea, no es el tiempo lo que cuenta, sino el punto de dorado. Es muy poquito tiempo realmente el que hace falta estar moviendo la harina, además con este proceso que antes he contado, como untándola en la... dándole cortecitos, digamos, esto lo hemos visto ya antes, pero es muy importante que la harina esté dorada y estos movimientos se hagan en el horno para hacer que queden perfectamente dorados y que estemos moviendo para arriba y para abajo toda la harina para que no haya una harina sí que esté dorada y otra que no, la vamos mezclando. Bueno, pues prosiguiendo con el proceso, aquí hemos echado el aguardiente y ahora vamos añadiendo paulatinamente la harina. La harina ha perdido parte de su capacidad de formar gluten porque sus proteínas se han desnaturalizado parcialmente por el calor del horno. Entonces, fíjate cómo he hecho con la espátula la harina poco a poco, y voy haciendo que se forme una especie de pasta que no va a quedar compacta, no va a ser como los roscos de vino, que era una masa de galleta muy maleable, más que maleable, muy moldeable, muy fácil de darle forma. No, esto va a quedar una arenilla, va a quedar arenoso. También por ahí con la lengua podemos ir rebañando de los bordes para que se mezcle totalmente. Y bueno, esta harina que ha perdido parte de su capacidad de formar gluten, pues lógicamente va a ser difícil aglutinarlo, que quede un bloque, cosa que no sería tan difícil si no tostáramos la harina. Bueno, pues vamos aquí a seguir echando, simplemente una pequeña pausita para echar más y para tomar la masa y moverla ligeramente, para que se vaya mezclando homogéneamente. Ahí tenemos, vamos trabajando, fíjate cómo se va viendo que esto no tiene muchos visos de formar una pasta única, no tiene mucha apariencia de que eso vaya a ocurrir. Bueno, ahí ya es bastante evidente. También es verdad que con las harinas hay que tener, y esto es típico de panadería, no solamente de esta elaboración, pero sobre todo de panadería, hay que tener en cuenta que la harina es capaz de absorber, gracias a las proteínas que tiene, una cantidad de líquidos. Esto también lo podemos ver al revés. Los líquidos pueden absorber hasta una cierta cantidad de harina, Entonces, bueno, yo voy a echar prácticamente toda la harina, de hecho toda, porque esto es un polvorón, pero en una elaboración cualquiera, en general, si sabemos que la consistencia de la masa tiene que ser una determinada, porque tenemos la experiencia que nos dice cuál es esa consistencia, pues entonces lo que tenemos que hacer es, si vemos que hemos conseguido con la harina esa consistencia, no seguir echando harina, para impedir que se desintegre la masa. Mira, aquí fíjate que tengo una masa que todavía se puede adivinar que podría compactarse, pero en este caso voy a seguir echando más harina, he echado prácticamente toda, y fíjate cómo al final queda arenosilla, Eso no es ningún problema, eso no es ningún problema. Luego lo vamos a comprimir, la vamos a compactar. Bueno, ahí voy a rebañar esto de aquí, esta grasita que hay aquí, eso con la... fíjate, con la lengua yo voy manejando la situación. Esto quizás lo tenía que haber hecho un pelín antes, pero bueno, nunca es tarde,
ahí amaso de nuevo, rebaño por todas partes y amaso de nuevo para, bueno, amaso, amasar esto es decir, me entretengo un poquito con algo, ¿no? Bueno, pues ahí esta es la textura, digamos, que hay que conseguir, queda muy arenoso, obviamente no se te queda en los dedos, no tiene apenas componente grasa, ni tiene, digamos, cuerpo, pero si cogiéramos un puñado de esta especie de arenilla y lo apretábamos con la mano, entonces veríamos que sí que es fácil. Mira, ahí hago la prueba, la aprieto, ves cómo queda de compacto, queda hecho un bloque, como ves. Esa es la prueba de que, aunque parezca arenoso, lógicamente con la pala al moverlo no va a quedar compacto, pero si yo lo aprieto y lo comprimo, sí que queda perfectamente arenoso, Bueno, aquí tengo mi cortador. Para esto es mejor quizá un cortador metálico, pero con este cortador se hace perfectamente, Digo porque mi preferencia hubiese sido uno metálico, pero con este se hicieron perfectos los polvorones. Bueno, pues ahí ahora con mis dos varillas que voy a poner a altura un centímetro, un centímetro son 10 milímetros, por si acaso, y voy a ponerlo entre un par de papeles de horno, dos papeles de horno, que me quedé solamente con una lámina y que fuera de la de esto. Y bueno, lo voy a chafar un poquito, voy a chafar un poquito, pongo las varillas, esto ya de poner las varillas ya estamos hasta las narices, ¿no? Y como siempre, en medio chafo y luego tiro para arriba y tiro para abajo, o al revés, para abajo y luego para arriba, para alisar. Para alisar y comprimir en este caso, que también estoy comprimiendo. Bueno, pues ahí lo vamos a comprimir, ahí le he quitado el papelito, y ahora, fíjate cómo se rompe la masa, es normal, es normal. Y ahora, esto es como lo que se hace con los comprimidos de azúcar, A ver, me voy a quitar de aquí en medio. Eso es como lo que se hace con los comprimidos de azúcar. Fíjate, se quita con cuidadito y ahí tengo esta cosita, que se puede más o menos manejar. Bueno, y aquí voy a ponerlo en un papel de horno. Está, mira, a mí no me toques, aunque yo lo coja así, pero está bastante comprimido, por eso se maneja la mar de bien. Bueno, pues así voy a repetir uno detrás de otro, ahí voy a ponerlo en el papel de horno y voy a poner uno detrás de otro. Ya esto es repetitivo y monótono, esto ya no aporta nada. Lo que es importante es que toda la masa, pues hay que apretarla muy bien, hay que compactarla muy bien, aquí se hace un montón, se aprieta bien, esta es la idea. Luego se le pone un papel de horno, ahí tuve que utilizar un folio normal porque me quedé sin papel de horno, y luego para arriba y para abajo. Y no te preocupes si te queda un poco cuarteado por un lado o por otro, simplemente pues tendrás que repetir esta operación más veces y ya está. Mira, por ejemplo, por aquí arriba queda cuarteado, pero por aquí donde estoy cortando no, pues nada, por donde se pueda. Y luego la masa resultante, aquí hice estos, se me rompió un poquito, pero no pasa nada. Esto está antes de hornear, y lo voy a poner, nada, 10 minutitos, lo justo. Se me va a tostar poquísimo. Bueno, pues ahí ya están cocinados, es que no lo parece, pero están ya cocinados, 10 minutitos. Luego voy a enseñar cómo son. Y bueno, la masa restante, a ver si se ve, no sé si, creo que sí. Mira, la masa restante la puse ahí y me la he llevado al frigo, un tapercito, y ahí lo saco cuando a mí me interese. Lo digo porque yo en casa no somos mucho de polvorones y el que se los come soy yo. Y bueno, y hay que controlarse, que estoy ya poniéndome, vamos, como más redondo que la tierra.
Bueno, ahí lo tengo y aquí ya los tengo tostaditos. No sé, ahí no sé si se veía bien, pero bueno, luego te enseño otra toma para que se vea cómo están de doraditos. Ahí, mira. Aquí te voy a enseñar cómo están el dorado. Aquí tengo ya, por cierto, los polvorones ya fríos. Y tengo unos papeles para envolverlos. Unos papeles sulfurizados muy finos, que es con los que vamos a envolver los polvorones, que yo sé que ya alguna que otra se los ha agenciado. Bueno, pues aquí vamos a ver, voy a ponerle primero un poquito de azúcar glass y ahí hago un renuncio y creo y digo, mira, ahí te voy a enseñar uno, mira el dorado que tiene. Es muy leve, es muy sutil. No es un dorado marcado, prácticamente parece del mismo color que el polvorón. Pero fíjate que la galleta, porque estos técnicamente son galletas, la galleta está perfectamente manejable, con un horneado muy rápido. Es una galleta muy curiosa, queda como una arena, la hemos apretado, la hemos estirado un poquito, con un cortador lo ponemos al horno 180 grados, calor arriba y abajo, sin ventilador, y en 10 minutos ya tenemos esta galletita, estos polvorones. Y bueno, y ahora con el colador, aquí tengo un amigo que me está reclamando que le abra un momentito. Bueno, pues entonces simplemente se van haciendo unas pilas, fíjate, pongo uno boca abajo y el otro, esto en el papel sulfurizado para que no se manche de grasa, no cale la grasa, y aquí le doy la vuelta, se ve mejor, y a continuación le pongo el otro encima, y así sucesivamente. Los pongo dobles porque uno solo no tiene tanta consistencia. Y ahora vamos a envolverlos. Esto es como hacer caramelillos. Pues nada, primero, esto yo no soy muy bueno, pero bueno, lo he intentado hacer como he podido. Y ahí tomamos un poquito, uno, ahora el otro. Es que es delicado, estos son polvorones, se deshacen con facilidad, Hay otro, y ahora ahí, fíjate, con la mano puesta aquí en medio y con la otra retuerzo, para que no se mueva. Es resistente, es suficientemente resistente, no es problema eso. Y ahí le damos unos retorcimientos y así voy haciendo uno detrás de otro, Ahí voy haciendo uno detrás de otro. Ahí, que esta es una parte que no es muy interesante. Hombre, en repostería también es interesante el acabado, el manejo de las distintas técnicas de envolver cosas, el envolver elaboraciones y presentarlas. Y bueno, ya para acabar, pues ahí tengo mis polvorones, que has visto que las he hecho de cabo a rabo, para comérmelos. Ya os tengo que decir que no queda ni uno, no queda absolutamente ninguno. Bueno, y nada, esto es todo sobre los polvorones. No sé si hay alguna preguntilla de momento, creo que no. Bueno, ahora lo que voy a hacer es una comparativa, así para fijar y resumir un poco las ideas de los polvorones, los mantecados y los roscos, porque hay similitudes y diferencias, La cosa que más en común tienen es que los tres son galletas, pero los polvorones, fíjate, bueno, los tres tienen en común que tienen manteca de cerdo. Pero sin embargo, los mantecados no tienen licor, cosa que ni vino, cosa que sí tienen polvorones y roscos de vino. Y además utilizan azúcar grano, los mantecados utilizan azúcar grano, cosa que no utilizan ni los roscos ni los polvorones, que utilizan azúcar glass. Y además podrían ir especiados, cualquiera de los tres puede ir especiado, el rosco de vino obligatoriamente, y el polvorón preferiblemente con canela, que es como suele especiarse. Luego, aparte, el polvorón tiene como diferencia significativa que la harina va tostada. Y
y tanto el mantecado como el rosco de vino, bueno, el rosco de vino tiene además un poquito de levadura, pero tienen en común el mantecado y el rosco de vino que la harina no se ha cocinado previamente. Esas son cosas que tienen, digamos, en común. Pero aquí tengo un cuadrito que os he dejado en la Escuela Online Pro en el manualito, que resume estas similitudes y diferencias. Los tres son galletas, tienen grasa de cerdo, tienen azúcar, lógicamente, se utilizan en todos harina floja. Y luego, pues las diferencias significativas es que el mantecado pues tiene harina de almendra, cosa que no tiene ni el polvorón ni el rosco de vino. Además, el único elemento que hidrata, es decir, que nutre de humedad para cohesionar, es la manteca de cerdo. En el caso del polvorón y el rosco de vino, estamos añadiendo también un licor o un vino, un agua. Sin embargo, el mantecado no tiene nada de agua más que la de la manteca de cerdo. En polvorón la cosa más significativa es el dorado, y el rosco de vino, la cosa más significativa quizá es el bicarbonato que se añade, mejor dicho, la levadura química, y el sumergir, bueno, y de alto contenido especiado, que es el que más especiado es de los tres, el rosco de vino, y además el sumergirlo luego en un almíbar para luego darle ese secado que vimos en el directo de los roscos de vino. Aquí os dejo de todas formas los polvorones, pues todas las pautas de la harina floja que le añadimos al final. Hemos hecho la crema de manteca y azúcar glass, igual que los roscos de vino, y le añadimos la canela y el aguardiente, igual que los roscos de vino. Lo que pasa es que la harina, al ir tostada, pues ya no, y además en más cantidad, ya no. El polvorón sevillano es un poco económico porque tiene muchísima harina. Y bueno, y la harina pues no se llega a cohesionar, porque además de que es mucha, le hemos quitado capacidad aglutinante porque hemos desnaturalizado parcialmente las proteínas del trigo. Y bueno, y aquí tenemos los roscos de vino. La pauta pudiera parecerse igual a la del polvorón, pero es que es muy distinta porque proporcionalmente no lleva tanta cantidad de harina, no lleva tanta cantidad de harina, y tiene muchas más especias. En fin, que son pequeñas variaciones de cantidades las que al final logran que tengan la elaboración, la consistencia que estamos persiguiendo en cada elaboración. Y bueno, y con esto no sé si hay alguna preguntilla. Aquí Marga dice que le encanta. Me encanta que te encante, por supuesto. Y vamos a ir a la escuela online a ver si ahí hay preguntitas. Vámonos a la escuela online a ver si aquí hay alguna preguntita. Refresco esto a ver si alguien quiere preguntar alguna cosa. Y recordar que voy a hacer con este directo, y junto con el otro, este vídeo que estoy utilizando de fondo para hacer la explicación, pues voy a hacer una ficha técnica y os pongo pues el resultado, luego también las distintas digamos recetas, todo el contenido necesario para que puedas seguir esto. Bueno, pues veo que no hay ninguna preguntilla, así que me vuelvo aquí. Y nada, si, como siempre digo, no sé si hay preguntitas. Voy a esperar un minutito para poderlas responder. A ver si tenemos alguna. A ver, que puede ser que haya alguna. Bueno, pues esta elaboración desde luego la tenéis que hacer, o sea, es sencilla, es muy curiosa, es una galleta. Yo sé que mucha gente tiene un misterio tremendo con estas elaboraciones, más que nada porque no suelen estar muy bien documentadas, ¿no? Están documentadas con una frase, prácticamente
lo que he contado entero lo resumen en una sola frase, madre mía. Y con eso, ¿cómo te puedes hacerte una idea de todas las cosas que hay que hacer, ¿no? De todo el proceso que hay que seguir. Pues es un poco complicado, la verdad. Pero bueno, para eso estoy aquí, para intentar deshacer todos los pasos y que luego en casa pues puedas practicarlo, ¿no? Pues si no hay ninguna preguntilla, recordaos que podéis siempre hacerlas en la ficha técnica, ahí lo escribís y como siempre digo, nos vemos en el próximo.